Bienvenidos amigos y amigas a esta segunda lección de nuestro curso completo Visual Basic for Application. En nuestra primera lección ya hicimos una introducción de lo que es este lenguaje de programación, conocimos algo del entorno de Visual Basic, creamos nuestra primera macro, una macro la escribimos directamente en el editor y la otra la hicimos utilizando la grabadora de macros, aquí este botón. Además aprendimos cómo guardar nuestro libro de trabajo habilitado para macros. En nuestra segunda lección vamos a aprender algunas opciones del editor de Visual Basic y vamos a entrar al fascinante mundo de las variables, la primera parte, porque en nuestra tercera lección esto amerita un video completo para hablar de las variables y hacer ejemplos prácticos. Muy bien, entonces entremos en materia. Este es el libro de trabajo que utilicé en el primer video y aprendimos cómo ejecutar una macro como esta asignándosela a un botón. Claro, lo que no les dije en ese video es si lo activamos podemos escribir sobre él y podemos escribir, por ejemplo, ejecutar macro. Además podemos entonces editar, colocarlo en el centro, seleccionarlo completamente, ponerlo en negrita y también podemos hacer un poco más grande la letra. Además podemos cambiar algo de esos aspectos si damos aquí en forma y seleccionamos uno de estos aspectos para cambiarlo. Pudiera ser este y podemos seguir ejecutando nuestra macro. Bien, vamos a entrar al editor de Visual Basic. Podemos digitar o presionar las teclas al F11. Bien, empecemos entonces aquí mostrándoles el editor de Visual Basic y observen esta parte de acá abajo. Esto tiene que ver con las propiedades de los módulos y de los objetos en el libro de trabajo de cada una de las hojas o los módulos. Si estas propiedades que son muy útiles y lo vas a ver en la medida que vayamos haciendo programación, se te cierra, desaparece, ¿dónde lo puedes hallar? Aquí fácilmente puedes dar clic aquí donde dice ventana de propiedades para que la vuelvas a tener a tu disposición. Bien, en el primer video hicimos esta macro que está aquí en el módulo número 1 y una que está acá en el módulo número 2 y que esencialmente hacen lo mismo. Bien, te voy a enseñar algo. Mire, por ejemplo, voy a ejecutar esta macro 1 es esta que está aquí, la selección y le doy clic en ejecutar. Entonces se escribe la expresión hola mundo, donde en F10. ¿Por qué en F10? Bueno, porque aquí dice F10. Entonces en el rango activo y como ese va a seleccionarlo, se va a activar, entonces será el F10. Entonces allí donde se va a imprimir la expresión hola mundo. Pero si yo desactivo estas líneas de código que se surgieron porque fue una línea de código que grabamos, pero cuando la escribimos directamente la hicimos muy eficiente. Esta línea de código hace exactamente o muy similar a lo que hace esta línea de todas estas tres líneas de código. Entonces te lo voy a demostrar cómo podemos hacer para depurar esto. Voy a inhabilitarlo. ¿Cómo inhabilito o cómo bloqueo una línea de código? Bien, esto es algo que también quería enseñarte. Observa esto que está acá, bloque con comentario. Le doy clic y entonces ahora aparece un apóstrofo aquí de primero y esto nos da a entender que esto es un comentario, es decir, que no va a tener ninguna incidencia o no se va a ejecutar nada en esta línea de código. Vamos a probarlo. Entonces el mensaje de texto ya no va a salir, solo la expresión hola mundo, donde en el rango activo B2. Obsérvalo. Claro que esto yo lo puedo actualizar, lo puedo cambiar fácilmente y yo puedo escribir A1. Igual me sigue funcionando, pero ahora va a aparecer en la celda A1. Bien, si vamos aquí al módulo 2 donde está la macro que grabamos, yo puedo prescindir o puedo bloquear esta línea de código y esta de acá y va a funcionar exactamente lo mismo, pero solamente en la celda que esté activa. En este caso la celda activa, como es F10, entonces si la ejecuto, allí es donde va a aparecer la expresión hola mundo. Esto es algo que yo quería también enseñarte, mostrarte en este segundo video. Entonces vimos una gran similitud. Inclusive esto lo puedo suprimir o lo puedo borrar y no pasa nada, va a seguir funcionando
exactamente en la celda activa. Voy a dar clic acá, activamos y listo, ahí aparece. Bien, ahora quiero enseñarte o quiero mostrarte algunas otras opciones del editor de Visual Basic. Bueno, por lo menos ya aprendiste a cómo se bloquea o puedo desbloquear una línea de código o convertirla en un comentario. Quiero mostrarte las opciones, otras opciones aquí en herramienta, opciones. Observa, vamos a hablar de esta primera opción del código. Aquí la tenemos seleccionada, comprobación de sintaxis automática. ¿Qué significa eso? Comprobación de sintaxis está seleccionada. Voy a dar clic en aceptar. Significa que si yo tengo una equivocación al escribir, por ejemplo, voy a eliminar este paréntesis, ese es un error. Ese es un error. Al yo pues dar clic acá y dar por entendido que he terminado de escribir mi código, me va a aparecer automáticamente entonces este mensaje de texto, esta ventana emergente, y me va a señalar que hay un error y me va a decir que se esperaba fin de la instrucción. Le doy clic en aceptar. Además se coloca en rojo. Entonces eso es lo que significa esta opción, que de manera automática me va a señalar o me va a decir que hay un error, hay un problema en el código. Voy a escribirlo nuevamente y observa que se vuelve a colocar negro, no hay error. Ahora bien, cuando los programadores, y aquí tenemos de pronto alguna ya experiencia, deshabilitamos comprobación de errores para que no salga pues esa ventana. Simplemente cuando nosotros obviamos algo que debimos haberlo hecho, entonces se va a colocar en rojo nada más y no va a aparecer la ventana. Entonces tú debes elegir entre si colocas o activas, o por lo menos ya sabes a qué se refiere esto de aquí, comprobación de sintaxis automática. Bien, vamos a hablar de esto y aquí entramos al mundo de las variables. Ya entramos en las variables, porque esta parte de aquí dice requerir declaración de variables. ¿Qué significa eso? Requerir declaración de variables. Significa que si la selecciono me va a obligar a que tengo que declarar las variables. Y aquí entonces entramos al mundo de las variables, como lo acabo de decir. Y entonces yo quiero como definir primero qué es esto de variables, para explicarles el funcionamiento de esta opción del código. Y la variable es como una caja. La podemos comparar a cajas donde tú puedes guardar cosas. Por ejemplo, en una caja tú puedes guardar un número, o puedes guardar palabras, o puedes guardar una fecha, o un valor verdadero, un valor falso, o un número entero, o un número decimal, o una cadena de texto o palabras, ya lo había dicho. Entonces cada caja tiene su nombre, tiene un tamaño, y dependiendo de lo que tú quieras guardar, entonces tú debes de elegir el tipo de caja adecuado. Eso es lo que está ocurriendo, o eso es lo que significa la variable. Existen diferentes tipos de variables en Visual Basic for Application y en todos los lenguajes de programación en general, y cada uno tiene sus características, cada uno tiene sus usos de estas variables. Y aquí, bueno, vamos a explicar algunos de los más comunes con ejemplos sencillos más adelante. Bien, entonces cuando aquí nosotros señalamos requerir declaración de variable, me va a pedir de manera obligatoria que yo tengo que declarar la variable en Visual Basic for Application. Debo de declararla de manera obligatoria. ¿Qué significa? Que tengo que especificar su nombre, tengo que especificar cuál va a ser su característica. ¿Cómo se declara una variable? Bueno, se declara escribiendo una palabra clave. Yo te voy a decir más adelante cuál es esa palabra clave. Y al declarar una variable, nosotros estamos creando un espacio en la memoria del ordenador para almacenar un valor. El tipo de valor que pueda almacenar en una variable depende del tipo de datos que se haya especificado cuando yo la voy a declarar. Bien, entonces en definitiva, si yo no activo esta caja o esta opción, no me va a pedir de manera obligatoria que declare la variable. Entonces vamos a hacer algo con esto. Vamos a escribir por ejemplo D1, y a D1 yo voy a decir que D1 es igual a 6. Voy a escribir
de 2 y voy a decir que de 2 es igual a 10 o a 12. Ahora bien, voy a hacer un pequeño cambio aquí en el mensaje de texto y voy a escribir D1 más D2. Es decir, que se supone que me va a aparecer, voy a inhabilitar esta parte y me debe aparecer la suma de estos dos en el mensaje de texto. Veamos, me dice que la respuesta es 18 y eso es correcto. Entonces no me obligó o no me pidió que declarara la variable. Eso es lo que está pasando. Pero para que lo entiendas mejor, esto, vamos a colocar otro ejemplo. En vez, vamos a escribir range y voy a decir que observo que escribí en mayúscula toda la palabra range y cambió y dejó todo en minúscula menos la primera. Eso es lo que pasa cuando escribimos de manera correcta una línea de código. Visual Basic hace eso. Range, este es otro ejemplo que estoy haciendo. Muy bien, range A1 es igual a 10 y range A2 es igual a 50. Voy a ejecutar la macro. Entonces, ¿qué va a pasar? Ejecutamos y listo. Muy bien, pero ahora vamos a hacer lo que le estoy explicando. Voy a seleccionar todo esto que está acá, control C. Voy a ir a herramientas, voy a ir a opciones y voy a seleccionar requerir declaración de variable. Es decir, me va a pedir de manera obligatoria que tengo que declarar la variable, y esto es importantísimo y esto es bueno y es hasta positivo hacerlo cuando estemos programando, porque le va a dar más eficiencia y más claridad a nuestro código de programación. Entonces voy a crear otro módulo, clic derecho, insertar un módulo. Observa lo que aparece aquí, opción explícita, que significa que yo de manera explícita debo de declarar la variable. Entonces, si yo escribo esto que está acá, a ver, voy a borrar esto que tengo acá, muy bien, y voy a activar el mensaje. Voy a activar la macro y vamos a ver qué ocurre. Me aparece que no se ha definido la variable, porque me está, ya cuando ya activé opción explícita, ya no funciona. Aquí, cuando lo hice acá de este lado, sí funcionó y sí lo hizo, porque no tengo activado en este módulo opción explícita. Observa, voy a hacerlo nuevamente, voy a borrar, y eso es lo que está pasando. Eso es lo que justamente está pasando, no se ha definido la variable. Entonces había que definir o declarar la variable, y ya te expliqué cómo se hace eso, pero teóricamente no lo hemos hecho de manera práctica. ¿Cuáles son los tipos de variables que sí existen? Tipos de variables para asignar números enteros o números decimales, o para guardar textos, donde nosotros podemos asignar muy grandes como el número de la población de un país, donde se va a guardar un valor verdadero o un valor falso. Y eso lo vamos a hacer de manera práctica. En el siguiente video vamos a ver en detalle todo lo que tiene que ver con variable, para que tú la domines como todo un profesional. Gracias por observar este video, te lo agradezco, creo que me merezco un inmenso like. Suscríbete si no lo has hecho, activa la campanita y comparte, por favor, que me ayudarías un montón al compartir este conocimiento con otras personas.